Y eso es lo que vamos a hacer, amén. Quiero invitarle, hermano, después de que hemos alabado a Dios, hemos cantado al Señor, quiero invitarle para que leamos la Biblia, la palabra de Dios. Y quiero usar este lenguaje, el lenguaje actual. Amén, gloria a Dios. En esta parte, hermano, vamos a leer acerca de esta historia. La historia de Balac y Balaam. Algunos de ustedes ya la han leído. Algunos ya ustedes, para ustedes no va a ser nuevo, pero hay algunos que no han leído la historia de Balac y Balaam. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia, hermanos? Bueno, en esa historia que vamos a leer, yo quiero que usted aprenda algo, que en la vida de Balaam usted se identifique. No en la vida de Balac, sino en la vida de Balaam. Porque Balaam tuvo una experiencia, hermano, una experiencia única en ese momento de parte de Dios. Y la experiencia fue, hermano, que él pudo hablar, hermano, voy a decirlo de esta manera, pudo hablar con una burra. Pero esa burra habló por causa, ¿verdad? Y motivo de que Dios quería hablar con Balaam, ¿verdad? Mire cómo empieza la historia. Dice la Biblia que los israelitas, libro de Números, capítulo 22, 1 en adelante, los israelitas continuaron su viaje y pusieron su campamento en el valle de Moab, que está al este del río Jordán, frente al río Jericó. Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Cuando Balac supo que todos los israelitas le habían hecho lo que le habían hecho a los amorreos, él y todo el pueblo, dice aquí, se llenaron de miedo, pues los israelitas eran muchísimos. Entonces la gente de Moab mandó llamar a los jefes de medianitas y le dijeron: los israelitas van a acabar con todo lo que tenemos, como las vacas acaban con el pasto del campo. Quiero ir introduciéndole esta historia, hermano, porque dice la palabra del Señor que los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siempre ha sido un pueblo protegido por Dios. Pero llegó el momento, hermano, que en ese peregrinaje que ellos llevaban, dice la Biblia que el pueblo de Israel se puso a acampar en las tierras de Moab. Y los moabitas eran un pueblo enemigo de Dios. Eran un pueblo que odiaba, ¿verdad?, a los israelitas, por la razón de que ellos sabían que los israelitas tenían un Dios muy poderoso. Y ese Dios de los israelitas es el Dios que ustedes y yo estamos sirviendo este día. Es el Dios que venimos a alabar este día. El Dios de Israel es el mismo Dios que nosotros alabamos y bendecimos. En este mundo usted sabe que hay muchas religiones, hay muchas denominaciones, pero no todos tienen al mismo Dios. Y nosotros, hermano, estamos sirviendo a un Dios vivo. Dice la Biblia, hermano, que en el versículo 2 en adelante dice que cuando Balac, el rey Balac, supo que los israelitas lo que les habían hecho a los amorreos era otro pueblo enemigo de Dios. Y cuando Dios defendió a los israelitas del pueblo de los amorreos, a los amorreos no les fue muy bien. Es decir, que todo el pueblo que se mete, toda la nación, o cualquier país, o cualquier persona que se mete con un hijo de Dios, se va a meter en problemas con Dios. La Biblia dice, hermano, que el rey Moab tuvo miedo, tuvo temor, porque dice que notó que los israelitas se habían estacionado, habían acampado en aquellos tiempos, hermano, y se dio cuenta que los israelitas eran muchísimos. Y tuvo miedo, pero no tuvo miedo por la cantidad, nada más que eran, si eran muchos o pocos, sino que tuvo miedo porque sabía, dice la Biblia, lo que había hecho Dios a favor de los israelitas. Amén, amén. Y cuando él dijo, si este pueblo está aquí y nosotros nos ponemos en su contra ahorita, este pueblo está respaldado por Dios.
nos van a matar, nos van a destruir, nos van a desaparecer, así como las vacas desaparecen el campo, el pasto de un campo. Mire hasta dónde había llegado el miedo de este rey. Hermano, dice la Biblia que en el tiempo de Balaam, Balaam era un profeta de Dios. Y ese profeta era hijo de Beor, pero él vivía con su familia en Petor, ciudad que estaba junto al río Éufrates. Pero mire esto, el rey Balac, ahí lo subrayé en amarillo, el rey Balac envió a los jefes de su país con un mensaje para el profeta Balaam. Mire qué interesante esta historia, este pasaje, porque un pueblo enorme que huyó de Egipto, este es el pueblo de Israel, había acampado frente a su territorio y es demasiado poderoso. Hermano, el pueblo de Dios es un Dios poderoso. Diga conmigo, amén. El pueblo de Dios es un Dios poderoso. Díganlo con fe. El pueblo de Dios es un Dios poderoso. Porque el pueblo de Dios no nada más es por la cantidad. A veces la gente puede mirar, hermano, muchas multitudes, mucha gente, pero no hay poder de Dios. Hay poder humano, hay sabiduría humana, hay inteligencia humana. Pero mire usted lo que le voy a decir. Este rey, Balac, hermano, se dio cuenta que este pueblo estaba frente a su territorio, que este pueblo había salido de Egipto y que su Dios había abierto el mar y lo había partido en dos, y que ellos habían pasado en seco, y que su Dios había destruido al faraón. Amén. Y no nomás al faraón, a sus ejércitos. Más adelante, hermano, él se da cuenta de todo lo que Dios había hecho y dice que campó frente a su territorio y lo miró demasiado poderoso para nosotros, dijo él. Es muy poderoso este pueblo. Por eso, hermano, dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor se reúne para alabar a Dios, fíjese, para alabar a Dios, suceden cosas maravillosas. Y él dice, podrás venir para echarles una maldición. La invitación del rey acá, hermano, era que el profeta de Dios maldijera al pueblo de Dios. Quería, hermano, usar la palabra profética para que este hombre maldijera a un pueblo enemigo de los hombres que vivían en este territorio donde ahora reinaba el rey Acab. Sin embargo, le dice el rey, yo sé que cuando tú bendices a alguien, le va bien. Amén, amén. El rey le está diciendo al profeta Balaam, yo sé que cuando tú bendices a alguien, le va bien. Mire, hermano, cuando usted bendice a alguien, amén, aleluya, diga conmigo, ¿cómo le va? Bien. Le va bien. Porque ustedes y yo también somos del pueblo de Dios. Amén. Y el Señor dijo, bendeciré al que te bendijere. Amén. Y al que te maldijere, lo maldeciré yo, dice el Señor. Y dice, el rey le dice, y cuando tú maldices todo, cuando tú lo maldices, le va mal en todo. Dice la palabra de Dios que el rey estaba reconociendo la autoridad que tenía el profeta. Y él estaba diciendo, yo sé que cuando tú hablas, Dios te respalda. Amén. Yo sé que cuando tú hablas algo, Dios te va a respaldar, ya sea para bien o sea para mal. Pero la invitación del rey Balac, hermano, era para que el profeta de Dios maldijera al mismo pueblo de Dios. Y él le dice, por favor, ven y maldice al pueblo de Israel. Tal vez yo pueda vencerlo y expulsarlo, correrlo, echarlo fuera de mi territorio. Pero el asunto aquí está, hermano, de que Balaam estaba siendo tentado. El pueblo de Dios, hermano, los hombres de Dios muchas veces son tentados.
los líderes de Moab, o sea, los moabitas, enemigos de los israelitas, dice la Biblia, que medían, ¿verdad? Los líderes de Moab, de Medián, le llevaron un mensaje al profeta Balaam y también le llevaron dinero. ¿Cuántos hombres de Dios se dejan vencer cuando les llevan dinero? ¿Cuántos verdaderos profetas y siervos de Dios, pastores, ministros, evangelistas, etcétera, etcétera, se dejan llevar por causa del dinero? El dinero, hermano, que le llevaron al profeta no era una ofrenda, era una compra. Lo que tú tienes me interesa y úsalo para un mal. Lo quiero usar para maldecir a tu mismo pueblo, casi le está diciendo. Dice la Biblia, ese dinero es para que tú maldigas a los israelitas. Mire, en ese momento Balaam estaba mirando a su pueblo o al dinero. ¿Qué cree que estaba mirando el profeta, el siervo de Dios? ¿Qué mira usted? A veces cuando el diablo le ofrece algo que parece ser muy bueno, pero no es de Dios. Amén, aleluya. Muchas veces el enemigo te ofrece dinero, te ofrece un empleo, te ofrece algo, pero la intención es destruirte. Su intención es destruirte por tú querer ganar más dinero. Aleluya. Mira que en este negocio o en esta compañía te va a ir muy bien, pero ya no vas a tener que alabar a Dios. Vas a tener ahora, ¿verdad?, que pues guardar tus alabanzas, tu adoración para Dios, para otro tiempo. Ahorita necesitas ganar mucho dinero. Y el enemigo a veces así engaña a los hombres de Dios. Los hace hacer cosas que no deben de hacer por causa de tener dinero. Y aquí Balaam, el profeta de Dios, está siendo tentado al ver el dinero. Y muchos han caído en la trampa de al ver el dinero, dicen, bueno, probablemente es bendición de Dios. Ay, Dios que me espere para el culto, para otra ocasión. Ay, Dios que me espere para otra oportunidad. Pero ahorita lo que me interesa es ganar mucho dinero. Sin embargo, hermano, dice la Biblia que Balaam sabía que nada se iba a hacer. Fíjese bien, Balaam sabía, el profeta de Dios sabía que nada se iba a hacer si no era la voluntad de Dios. Amén. Balaam sabía eso. Y dice la Biblia que Balaam les dijo a esos mensajeros del rey Moab: quédense aquí esta noche y mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Amén. La pregunta es para usted muy obvia, como la respuesta. ¿Usted cree que Dios iba a querer eso? No. No. Dios no iba a querer maldecir a su pueblo. Si siempre los ha acompañado, siempre ha estado con nosotros, con el pueblo de Dios, y ahora por dinero, hermano, para que un hombre ganara dinero, ¿él iba a hacer caso? No lo iba a hacer. Él les dice: miren, yo soy siervo de Dios y yo no puedo hacer nada sin que Dios me lo autorice, sin que Dios esté de acuerdo. Así de que yo voy a ver y voy a consultar a Dios y voy a ver qué me dice Dios. Y esa noche, dice la Biblia que esa noche Dios se le apareció. Aleluya. Dios se le apareció a Balaam antes de que él fuera a orar. Antes de que Balaam fuera a orar, antes de que se presentara en oración y le dijera: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me recomiendas que hago? Señor, mira que me han venido a ofrecer mucho dinero. Probablemente, Señor, quizás tú has tocado el corazón del rey. Y ahora, Señor, lo que yo estaba esperando, tener mucho dinero, Señor, aquí lo tengo, me lo han traído. Pero no. Antes de que apareciera este hombre, Balaam, el profeta de Dios, hermano, apareciera con su oración, Dios se le adelanta esa noche y él le pregunta a él: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? ¿Quiénes son? Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que Dios no sabía quiénes eran ellos? Amén, amén. Él sabía quiénes eran. Pero ¿sabe qué? Muchas veces Dios quiere ver qué va a responder usted. Bendito Dios. Muchas veces Dios quiere ver qué respuestas
Muchas veces Dios te quiere cuestionar, preguntar algunas cosas que Él ya las conoce. Y Balaam, hermano, se siente confrontado con esa pregunta. Porque yo estoy seguro que así como usted sabe que ya Él sabía, hermano, usted ya sabe que Él sabía, también Él lo sabía. Balaam, dice la Biblia, que le contestó, mire, esa plática que hay entre Dios y un profeta de Dios. Déjeme decirle antes de seguir que no todos tenían la oportunidad de hablar con Dios. En el tiempo de los profetas, solamente los profetas hablaban con Dios. Ningún otro ser humano podía hablar con Dios. Solamente Dios y el profeta tenían esa comunicación. Estaba pactado Dios y los profetas. Y cuando el profeta hablaba no de su cuenta, el profeta hablaba algo que Dios ya le había dicho que le dijera al pueblo. El profeta era el vocero de Dios. Y entonces el rey, sabiendo eso, dice, yo sé que lo que diga Balaam se va a cumplir porque Dios lo va a respaldar por ese pacto entre Dios y los profetas. Y dice la Biblia, hermano, que vino Moab con sus mensajeros al rey. Hermano, vienen de Moab y dice que son los mensajeros del rey los que están conmigo. Él le dice la verdad. Él no le dice mentiras. Mira, Señor, estos hombres que están aquí son unos mensajeros que envió el rey. Están aquí conmigo. El rey los mandó aquí para que yo eche una maldición. Mire, un profeta de Dios no echa mentiras ahí. No le echó la mentira ni le dijo cualquier otra cosa, sino que él le dice, ellos vienen aquí para que yo eche una maldición sobre un pueblo que se escapó de Egipto, puesto que acamparon frente al territorio de Moab. El rey quiere expulsarlos de allá, de ese lugar. Y entonces dice la Biblia, hermano, que entonces Dios le ordenó a Balaam. Dios le ordena al profeta Balaam esto que le voy a mencionar. Amén. Primeramente le dice Dios, fíjese bien, Dios en esa orden al profeta de Dios le dice, no vayas con esos hombres, no vayas. Híjole, se acabó la esperanza del Nineva. Probablemente en el corazón de Balaam, como a veces en nuestro corazón está que Dios diga que sí a todo lo que queremos. Y a veces Dios dice, es que eso no te conviene. Esto será una maldición para tu vida. Esto te va a esclavizar. Esto te va a atar. Esto te va a destruir. Esto te va a encadenar. No te conviene. Y a veces nosotros queremos que a todo lo que a nosotros se nos antoja o se nos ocurre, queremos que Dios diga sí. ¿Verdad que sí? O nomás a mí me ha pasado que a veces yo estoy, Señor, mira que acá y que para allá, Señor, y yo estoy dentro de mí, ojalá que diga el Señor que sí. Y luego de momento me dice no. Y hay que hacerle caso al no del Señor. Bueno, dice la Biblia que Dios le dijo a Balaam, no vayas con esos hombres, ni le eches maldición a ese pueblo, pues yo haré que le vaya bien en todo. Bendito Dios. Hermano, ¿cómo Dios tiene un deseo para nosotros? Que todo aquel que es hijo de Dios, que a toda aquella que es hija de Dios, Dios le promete que le va a ir bien en todo. En todo lo que empresa y haga. Si es un hijo y una hija de Dios, Dios ha prometido que a ese pueblo le va a ir muy bien. Y yo a veces me atrevo a decir que le va requete bien. Sí, de veras. Primeramente, hermano, déjeme decirle que tenemos que aceptar cuando Dios nos diga no. Cuando Dios te diga no, acéptalo. Si quieres que te vaya bien. Amén. Pero si quieres que te vaya mal, entonces haz lo que tú decías en tu corazón, como estaba deseando Balaam, hermano, ya había mirado el dinero. Ya había mirado el cheque. Tenía muchos ceros. Ya había mirado, hermano, la cantidad de dinero. Y él quería dinero. Porque usted también quiere dinero. ¿Habrá alguien aquí que no quiera dinero? Yo sí quiero dinero. Amén, aleluya. ¿Verdad?
Pero no es la manera de ambiciar el dinero, sino quiero dinero, porque la Biblia dice que el dinero responde a todo. Amén. Amén. Para pagar la luz yo no voy a pagar con oraciones y ayuno, ¿verdad? No, ocupamos dinero y Dios nos va a dar dinero, pero nos va a dar dinero cuando respetemos, dice la Biblia, su orden, su mandamiento. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 13 dice que al día siguiente Balaam se levantó. Imagínense cómo se levantó. ¿Cómo creen que se levantó Balaam? ¿Cómo se lo imagina? Después de uno. Bendito Dios. Se levantó Balaam. Y se levantó y le dijo a aquellos hombres el mensaje que Dios le había dado. Y le dice, yo imagino a Balaam todo decepcionado, casi diciéndole adiós a los dólares, ¿verdad? ¿Saben qué? Pues váyanse de su país porque mi Dios no me dejará ir con ustedes. Mire un hombre que se sujeta a Dios. Bendito Dios. No me dejará ir con ustedes para maldecir a ese pueblo. No puedo. I'm sorry, pero I can't. No puedo ir, no puedo ir. Y los jefes de Moab, dice la Biblia, que se regresaron. Y le dijeron a Balac era el rey, le dijeron a Balac que Balaam no había querido venir con ellos. Fíjese bien, no les dijo, los mensajeros no dijeron, el Dios de Balaam no quiso venir con nosotros. Ellos le dijeron, Balaam no quiso venir. Y entonces Balac, hermano, dice la Biblia que entonces Balac, envió a un grupo más grande, de los jefes más importantes. O sea, mire, ¿sabe por qué? Para tocar el ego de la persona, ¿verdad? Oh, bien, imagínese, hermano, ¿qué haría usted si un día viene un mensajero del presidente de los Estados Unidos, de la Casa Blanca a su casa? ¿Usted no se sentiría honrado? ¿No se sentiría privilegiado? ¿No se sentiría bien? Algunos sí se sentirían bien, a otros les da igual que venga, ¿no? Pero los que conocen un poquito de ¿cómo se dice? De esa manera de saber recibir a alguien importante en el mundo, en lo secular, se sentirían honrados. Y dice la Biblia que eso quiso hacer el rey. El rey le mandó a los jefes más importantes de Moab, de aquellos lugares, a los más famosos, a los más poderosos. Hermano, le mandó y cuando llegaron a donde estaba el profeta Balaam, le dieron dinero. Le dieron dinero. Hermano, le dieron también el mensaje del rey y le dijo, ven de inmediato, no te resistas. Ahora ya no es si quieres. Ahora tienes que venir. Ahora vas a venir. ¿Por qué? Porque eran hombres de autoridad, eran hombres que tenían la autoridad. Y miren, bueno, déjeme decir una cosa, cuando el rey mandaba llamar a alguien, en los tiempos de los reyes, dice la Biblia que nadie tenía que decir no. A la orden del rey, nadie podía decir no, a ninguna orden de ningún rey. Sin embargo, dice la Biblia, que estos hombres le dijeron, ven, de inmediato, no te resistas. Y el versículo 17 dice, si maldices a ese pueblo, te pagaré todo el dinero que quieras. Y te haré muy importante. Esa parte importante es como muy poderoso, muy famoso. Mire, hay gente del pueblo del Señor, hombres de Dios, que por dinero, por querer tener mucho dinero, hacen lo que sea. Brincan, saltan, echan maromas. Pero por ser muy importantes también hacen lo mismo. Por tener fama. Aleluya. Porque este ser humano, a este hombre, lo que le gusta es la fama, la fortuna y la lana. Este hombre, nosotros hermanos, eso nos gusta. Por eso que ustedes a veces que hacen algo en Facebook Live o hacen algo en YouTube o no sé dónde lo hagan, todos quieren que le den muchos likes, ¿verdad que sí? Ya con eso se sienten bien, oye, me dieron muchos likes. Porque los likes monetizan también, y no, hombre. Muchas de las veces eso nos pasa a cualquier ser humano. Pero este hombre, hermano, dice, fue tentado por el dinero y por la fama.
por ser el más importante. Pero dice la Biblia, hermano, pero a pesar de eso, Balaam dijo, mire cómo habla un siervo de Dios, aunque Balaam me ofrezca un palacio repleto de oro, repleto de plata, no iré. Gloria a Dios. No haré lo que me pidan. No puedo desobedecer al Dios de Israel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, porque no podemos desobedecer las órdenes de nuestro Dios. Si queremos ser bendecidos, no podemos desobedecer a Dios. No debemos desobedecer a Dios. Así me dé oro y me dé plata y me dé un palacio, no iré, no puedo, diga conmigo, no puedo. No puedo Desobedecer a Dios. desobedecer a Dios. Cuando a ti te inviten, hermano, a un baile, dile, no puedo desobedecer a Dios. Cuando a ti te inviten una cerveza, diles, no puedo desobedecer a Dios. Cuando a ti te inviten un pase de coca, diles, no puedo desobedecer a Dios. Cuando a ti te ofrezcan un churro de mota, diles, no puedo desobedecer a Dios. Cuando a ti te inviten una mujer que no es tu esposa, dile, no puedo, I'm sorry, no puedo. O cuando venga lo contrario, un hombre, ¿verdad?, te quiera seducir a ti, dile, no puedo. No es que el pastor no me deja, no es que los hermanos no me dejan, es que no puedo. Amén. No puedo desobedecer a Dios. No desobedezca a Dios. Si quiere que le vaya bien, no desobedezca a Dios. Aunque el diablo te diga, es que tu pastor no te deja. No es el pastor, es Dios. Aleluya. Es que los hermanos no te dejan. No son los hermanos, es Dios. No puedo desobedecer a Dios de Israel. Quédense aquí esta noche y veremos qué me pide hacer Dios. Otra vez. Miren, no puedo desobedecer a Dios, pero vamos a ver. Chanza que si platico con él esta otra vez, probablemente, ¿verdad?, se anima y probablemente ahora sí hago lo que ustedes quieran. Pero estoy sujeto a Dios, a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que esa noche Dios le dijo a Balaam, fíjese bien, otra vez en esa plática. Acuérdense que ellos sí podían platicar. Ahorita Dios está platicando con ustedes a través de la palabra expuesta. Amén, ¿cuántos saben eso? Que ahorita Dios está hablando con nosotros a través de la palabra, a través de la predicación. Pero esa noche Dios habló con Balaam, hermano, y le dijo, si esos hombres quieren que tú vayas con ellos, ve. Ándale pues, ve. O sea, lo que tú estás queriendo decir, ve pues. Pero vas, pero solo harás lo que yo te diga. Gloria a Dios. Ve con ellos, acompáñalos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y Balaam, como un siervo de Dios, dijo, voy allí. Dijo, amén, hermano. Dijo, yo voy, amén, yo voy, y gloria a Dios. Y ahí se le cambió el semblante. ¿Por qué cree? Dígalo fuerte, ¿por qué cree? Por el dinero, dijo, ahora sí, ya andan mucho. La otra vez me ofrecieron dinero, ahora me van a dar más dinero. Y entonces él dijo, pues yo voy. El Señor dijo que yo fuera, pues yo voy. Y dice la Biblia que se levantó, Balaam se levantó muy temprano. ¿Por qué, hermanos? Dígalo fuerte, ¿por qué se levantó muy temprano? Por el dinero. ¿Por qué se levanta muy temprano a ir a trabajar? Por el dinero. ¿Y por qué llega tarde a la iglesia? Por el dinero. Mire, se levantó muy temprano. Amén. Hermano, dice la Biblia, mire, tempranito ensilló la burra. Hermano, ensilló una burra y se fue con los jefes de Moab, hermano, muy contento en su burrito, hermano, en su burra, hermano, pero Dios se enojó. Hermano, se mete en problemas uno cuando uno hace que Dios se enoje. Dice la Biblia, hermano, pero Dios se enojó mucho con Balaam, Dios se enojó mucho con el profeta, Dios se enojó mucho con ese cristiano, Dios se molestó por haberse ido con ellos. Mire, le dijo, ven. Y yo creo que Balaam dijo, no, Señor, no voy a ir, tú no quieres, yo sé que no vas a querer. No, ve. Pero sabiendo que el corazón de Balaam, con el deseo de ganar dinero, de hacerse famoso y ser muy importante, ahí va con ellos, hermano. Ahí va y se fue Balaam, hermano. Y dice, se molestó por haberse ido con ellos. Por eso
de Dios se puso en medio del camino para no dejarlo pasar. Mira, a veces nosotros, hermanos, estamos con el deseo de hacer cosas que a Dios no le gustan, y a veces Dios se pone en medio para impedir que no salgan las cosas que tú estás planeando hacer. A veces Dios se pone allí como un obstáculo y dice: Señor, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no? Lo que yo busco no lo encuentro y no lo hallo, porque Dios se está poniendo como un obstáculo. Y dice la Biblia, hermano, que el ángel de Dios se puso en medio de ese camino para no dejarlo pasar. Pero Balaam iba montando en su burra, ¿verdad? Si fuera mexicano, esto dijera, él iba montado en su macho. Amén. Porque así somos los mexicanos, nos montamos en nuestro macho, hermano, y ni quien nos baje. ¿Verdad? Nos montamos, hermano, y ni quien nos baje de nuestra intención, de nuestro deseo. Balaam iba montado en su burra y sus ayudantes iban con él. Pero dice la Biblia, hermano, que cuando la burra, mire, la burra vio el ángel de Dios, Amén, amén. paró en el camino. La burra miró a Dios. Curioso que el profeta de Dios, que había hablado con Dios, no miraba al ángel de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque ya su vista, hermano, espiritual estaba turbada, nublada. Ya él no miraba lo de Dios, ahora él estaba mirando lo que se le había ofrecido. Amén. Lo que se le había ofrecido es lo que él estaba mirando. Ya quisiera llegar a ese monte y maldecir a ese pueblo, si Dios me lo permite, para que me den mi dinero, para que me hagan importante, para ser muy famoso. Mire, y alistó, dice, y se listó para atacar a Balaam con una espada. El ángel de Jehová, hermano, sacó la espada de justicia. Desenvainó una espada. Dice la Biblia que la desenvainó y se salió del camino, hermano, esa burra, sin pensarlo más. Mire, la burra reaccionó, dijo: no, hombre, yo para allá no me lo ritmo. Pero como Balaam no miraba al ángel de Dios, al ángel de Jehová, él la agarró en contra de la burra, ¿verdad? La agarró en contra de la esposa, la agarró en contra del patrón, la agarró en contra de los clientes, la agarró en contra de los hijos, la agarró en contra de quien sea, hermano. Porque a veces así somos, así reaccionamos. Dice la Biblia que entonces el ángel de Jehová se puso en el camino muy angosto, en medio de dos muros, y dice, dos muros de piedra, de dos viñedos, y cuando la burra, diga conmigo, y cuando la burra vio al ángel, se hizo a un lado. Mire, cuando la burra vio al ángel, ella se hizo a un lado, pero Balaam todavía no miraba el ángel de Jehová. Dice que de momento, dice, cuando la burra vio al ángel de Jehová, se hizo a un lado y le aplastó Balaam el pie contra el muro, y entonces Balaam volvió a pegarle. O sea, le agarró en contra de la pobre burrita, hermano. Pero Balaam seguía sin mirar que Dios no estaba de acuerdo, que Dios se había molestado, que Dios lo estaba deteniendo para que no fuera a hacer lo que ella tenía en su corazón, ir a hacer contra el pueblo de Dios.